Primero, con la mano o con un destornillador plano vamos a sacar esta tapa plástica que cubre la parte superior de la bomba de combustible. Vamos a usar dos destornilladores de relojero planos chiquitos para poner en las trabas de la manguera de la bomba de combustible. Con los destornilladores vamos a pulsar las pestañitas plásticas y esto va a hacer que se libere la manguera. Después tiramos y sale. Acá podemos ver las pestañitas plásticas como se ven de cerca. También tenemos que sacar este conector que simplemente sale levantando la pestañita y tirando. La otra manguera tiene las trabas distintas, pero el sistema es idéntico. Se presionan las partes plásticas azules, se tira y sale. Esta traba la pueden presionar con una pinza de punta, por ejemplo. Ahora tenemos que sacar lo que sujeta la bomba de nafta en su lugar. Es un redondel plástico que va a rosca. Ahora le vamos a pegar con un martillo a un destornillador plano para que gire en contra de las agujas del reloj. Vamos a acelerar esta parte para no hacerlo tan aburrido. Y cuando vemos que está lo suficientemente flojo, lo seguimos desenroscando con la mano. Para sacar el redondel plástico, tenemos que apartar las mangueras y el conector eléctrico. Acá podemos verlo más de cerca y vemos las ranuras de la rosca, así que tengan cuidado porque es todo de plástico. La bomba sale muy fácil, simplemente tiramos hacia arriba y sale a presión. No hay que hacer mucha fuerza. Ahí vemos que lo estoy levantando con dos dedos y ahí vemos el O-ring verde, que es lo que va a hacer que selle la bomba de nafta. Sin ese O-ring podría llegar a filtrar nafta y, algo peor, los gases al habitáculo, lo que es muy peligroso y haría muy mal a la salud. Cuando lo saquen, tengan cuidado, levántenlo despacito porque tiene el sensor de nivel de combustible, que es un alambre con un flotador, así que si lo tiran muy fuerte podrían llegar a arrancarlo. Y ahí vemos el sensor del nivel. Es ese plastiquito cuadrado, como rectangular. Ahora nos podemos llevar la bomba a otro lugar para no manchar los asientos ni la alfombra del auto con nafta.